Muy bien, ya estamos listos para este segundo mensaje. Y para iniciar este mensaje, los invito a que me acompañen con sus Biblias, con la lectura de las siguientes escrituras, dos escrituras que vamos a leer para iniciar este mensaje. La primera está en Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, versículo 15. Romanos, capítulo 8, versículo 15. Nos dice lo siguiente acá. Dice, pues, ¿no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor? Sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. La segunda escritura se encuentra en Gálatas, capítulo 4, versículo 5. Gálatas, capítulo 4, versículo 5. Nos dice lo siguiente: para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Si se fijan, en ambas escrituras tenemos una misma palabra. En ambas escrituras tenemos una misma palabra a la cual se refiere el apóstol Pablo. ¿Se percataron cuál es esa palabra? Bueno, la palabra que él usa en estas dos escrituras es adopción. La palabra adopción. ¿Por qué el apóstol Pablo usó esta palabra adopción? Dice acá en el versículo 5, dice, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces a uno le entra la pregunta, ¿somos adoptados por Dios? ¿O somos hijos de Dios? Pablo aquí dice que somos, dice, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. El apóstol Pablo, si bien usó en estas dos escrituras esta misma palabra, él la usó mirando la adopción en el pueblo romano, donde él se encontraba. Y la palabra griega, que se traduce como adopción, en Romanos capítulo 8, versículo 15, y aquí en Gálatas capítulo 4, versículo 5, es huiothesia, con H, huiothesia. En la T también lleva una H ahí, es H-U-I-O-T-H-E-S-I-A. Esa es la palabra griega usada para adopción. Y Pablo el apóstol utilizó el término griego de una manera que refleja las estipulaciones de la ley romana. Entonces, los cristianos, a quienes fue dirigida originalmente esta carta, vivían en ambiente social de Roma, donde la costumbre de la adopción era diferente de las otras naciones. En el mundo greco-romano, la adopción era una costumbre común, pero de las clases altas de la sociedad. Ahí se llevaba esta adopción, en las clases altas de la sociedad. Y al hijo adoptivo se le conferían derechos legales y éste se convertía entonces en heredero de la familia. Entonces la relación con la nueva familia que tenía la persona adoptada se convertía en un vínculo
legal. Entonces, el hijo adoptivo ahora tenía que someterse a las normas de su nueva familia, pero también gozaba de derechos muy especiales. Entonces la relación era tan definitiva y el cambio era tan real que al hijo adoptivo se le trataba como si fuera o como si hubiera sido engendrado por sus nuevos padres. Así llegaba a ser la adopción. Ese es el vínculo que se lograba tener. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Qué tiene que esto qué? ¿En qué? ¿Por qué el apóstol Pablo hace este énfasis en esto de la adopción de hijos? Cuando Dios nos llama y nosotros hemos atendido el llamado en confianza y obediencia a Dios, Dios nos convierte en hijos suyos. Y como vimos el apóstol Pablo, él se valió de la metáfora de la adopción para explicar este acto de la gracia de Dios. Eso es lo que hizo el apóstol Pablo. Veamos Romanos ahí en el capítulo 8. Volvamos a Romanos, al capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo 15. Vamos a partir nuevamente ahí del versículo 15, que nos dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Y después sigue, el apóstol dice: el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces el apóstol Pablo se estaba refiriendo al proceso de adopción que había en ese momento ahí en Roma, que los hijos adoptados tenían los mismos derechos de los hijos engendrados. Y aquí el apóstol Pablo dice más claramente, en el versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que no somos ya adoptados, somos hijos de Dios. Y si hijos, si fuésemos adoptados por Dios, dice también herederos, herederos de Cristo y coherederos con Cristo. Y tenían que pasar las mismas pruebas o dificultades de la familia. Tenían que incorporarse a la familia. Y acá dice: si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Participar de los padecimientos. Antes de que Dios nos concediera su gracia, como nos dice ahí en Gálatas capítulo 4, versículo 3, nosotros estábamos bajo esclavitud. Estamos bajo esclavitud de acuerdo a los rudimentos del mundo. Pero Jesucristo nos redimió para que pudiéramos recibir, ¿qué cosa? La adopción de hijos. Por eso Jesucristo, Él nos redimió. Veamos Gálatas capítulo 4, versículo 3. Gálatas capítulo 4, versículo 3. Gálatas capítulo 4, versículo 3. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo,
Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos, y aquí viene lo que habíamos leído, la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Los cristianos del mundo greco-romano, ellos entendieron mediante esta metáfora que su lugar en la familia divina era por la eternidad, ya que Dios es eterno. Y ahora Jesucristo, al mismo tema, Él se valió de otra metáfora para poder definir nuestra relación con Dios. ¿Cuál es nuestra relación con Dios ahora que hemos sido adoptados como hijos? Cuando habló con Nicodemo, le dijo que era necesario nacer de nuevo. Ahí en Juan capítulo 3, versículo 3, donde le dice ahí, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y es así como nos convertimos en hijos de Dios. Tenemos que nacer de nuevo. Y el apóstol Juan lo explica con estas palabras ahí en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Y ahí los quiero invitar a pasar Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Nos dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún nos ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Entonces podemos entender claramente que los que estén convertidos verdaderamente ya son hijos de Dios, aunque todavía no han sido glorificados. Porque para tener vida eterna es necesario que este cuerpo físico mortal sea reemplazado por un cuerpo inmortal y eterno, como lo dice ahí en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 35. Veamos ahí Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 35. Pero dirá alguno: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Nuestros cuerpos son materiales, hechos del polvo de la tierra. Entonces ahí la pregunta, por eso se hace la pregunta: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Versículo 42. Dice: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán alma viviente, el postrer Adán espíritu viviente o espíritu vivificante.
Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y esta transformación no ocurrirá hasta la resurrección, cuando regrese Jesucristo. Ahí Filipenses capítulo 3, versículo 21 dice: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. La palabra es directa en decir que quienes confían en Dios, que quienes le obedecen, ya tienen, dice, una ciudadanía en los cielos. Sin embargo, nosotros esperamos ansiosamente el regreso de Jesucristo, porque en aquel entonces, como hijos de Dios, heredaremos la inmortalidad y la plenitud del reino de Dios. Por eso debemos estar muy agradecidos de Dios, quien nos ha hecho participar de la herencia de los santos, como lo dice ahí en Colosenses capítulo 1, versículo 12. Pasemos a Colosenses capítulo 1, versículo 12. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Sabemos que el ajetreo de la vida y las dificultades que se nos presentan a veces nos hacen perder de vista de quiénes somos para Dios en este momento. Si a usted le preguntan, si a mí me preguntan, ¿qué es usted para Dios? ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿Qué le diríamos a esa persona? ¿Qué es usted para Dios? Aquí la palabra dice que somos aptos para participar de los santos en luz. Y vamos a participar de esa herencia como hijos de Dios. Debemos dar gracias al Padre por considerarnos dignos de compartir la herencia que tiene preparada para todos los que pertenecen al pueblo de Dios y viven en luz. Nos rescató del poder de la oscuridad y nos hizo entrar al reino de su Hijo amado. Entonces, quienes hayan sido trasladados al reino de Dios son partícipes de la herencia de los santos, siempre y cuando perseveren en la confianza y la obediencia a Dios. El apóstol Pablo lo explica de la siguiente forma, ahí en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17.
Veamos 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y en 2 de Corintios, capítulo 1, ahora vamos al capítulo 1, al versículo 21. 2 de Corintios capítulo 1, versículo 21 nos dice: y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. ¿Para qué? ¿Para qué nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones? Veamos Efesios, capítulo 1. Efesios, capítulo 1, versículo 13. Efesios, capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando fuimos bautizados y se nos impusieron las manos, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y el versículo 14 nos dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Así hemos sido sellados con el Espíritu Santo, con las arras de nuestra herencia. Podemos decir que quienes se han convertido y viven una vida en sumisión a Dios, ya es una nueva criatura. Juan capítulo 1, versículo 12, dice que a todos los que recibieron a Jesucristo, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Hijos de Dios. Y en Romanos capítulo 11, versículo 29, dice la Escritura que Dios no quita lo que regala, ni retira su invitación a los que Él elige. En otras palabras, lo que Dios da no lo quita, ni retira tampoco su llamamiento. Dios nos llamó, nosotros contestamos, nos arrepentimos, nos bautizamos y recibimos el don del Espíritu Santo. Quedamos sellados. Veamos Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, cuando Él retorne. Reconocemos que a quienes Dios ha llamado y les ha otorgado su gracia, a veces caemos, pero Dios permanece fiel. Y tenemos el ejemplo ahí en la parábola del hijo pródigo de Lucas 15. Nos enseña que aun cuando aquellos a quienes Dios ha llamado y ha escogido
y caen, no dejan por ello de ser sus hijos. Dios espera que se arrepientan y se vuelvan a Él. No es voluntad de Dios que sean condenados. Dios quiere que reciban salvación. Entonces, cuando leemos la parábola del hijo pródigo, esta al final entró en razón. Ahí en Lucas capítulo 15, versículo 17. Veamos parte de esta parábola, ahí en Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, versículo 17. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? La enseñanza aquí es clara. Cuando el hijo pródigo finalmente entendió la gravedad de su error, él se arrepintió y regresó a su casa. Su padre lo recibió con gozo y lo perdonó. Ahí en Lucas capítulo 15, en el versículo 20, dice lo siguiente: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Aquí el relato ilustra la fidelidad de Dios hacia sus hijos. El hijo regresó arrepentido, con una actitud humilde y confiada, que expresó con estas palabras. Versículo 21. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre lo recibió con gozo y además hizo una fiesta para celebrar su regreso. Versículo 32. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Esta parábola demuestra no solo la fidelidad y la misericordia del Padre, sino que también la necesidad del arrepentimiento por parte del pecador. Y sabemos que la resurrección es algo que aún pertenece al futuro y es la esperanza que nos alumbra. Por eso podemos, estando en este cuerpo físico, podemos caer, pero debemos arrepentirnos ante Dios. Y Él nos perdona y seguimos siendo hijos de Dios. Cuando sea ese momento de la resurrección, será el momento en el cual Cristo transformará nuestro cuerpo para que sea como su propio cuerpo, un cuerpo esplendoroso. Dios, mediante el Espíritu, el cual es el sello de los elegidos, como vimos, Él realizará una transformación de nuestro cuerpo. Ahí en Romanos capítulo 8, versículo 11 nos dice lo siguiente. Romanos capítulo 8, versículo 11. Dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Si somos hijos de Dios, entonces el centro de nuestra vida debe ser
Jesucristo. De esta forma hallarán eco en nosotros las palabras del apóstol Pablo ahí en Filipenses capítulo 3, versículo 8. Veamos Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Al final, el premio es la vida eterna para aquellos que han aceptado a Dios como su Padre, lo amen, lo obedezcan en todos sus mandamientos. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Este mismo versículo, en la versión Dios habla hoy, dice de la siguiente forma, y nos deja más claro aún este versículo. Dice, pero después que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, Dios los hará perfectos, firmes, fuertes y seguros. Es el mismo Dios que en su gran amor nos ha llamado a tener parte en su gloria eterna en unión con Jesucristo. Entonces, después de ser adoptados por Dios, ahora tenemos el gran privilegio de ser llamados hijos de Dios. Pensemos, cuán asombroso es esto. ¿Qué pasa por su mente el saber que ahora es ser llamado hijo de Dios? Ser llamado hijo de la majestad suprema del universo. No hay mayor privilegio que el ser llamado hijo de Dios. Y como hijo de Dios, sin duda tenemos responsabilidades que cumplir. No desechemos o miremos en menos lo que Dios hizo para que lleguemos a ser participantes de su familia. El amor de Dios es haber dado a su Hijo al mundo. Dios invirtió su amor sobre nosotros entregando a su Hijo para que muriera por nuestros pecados. Sabemos que Dios nos ama porque Él entregó a su Hijo para que muriera por nosotros. Es la muerte de Jesucristo lo que hace posible que usted y yo nos volvamos hijos de Dios. Él cargó nuestros pecados. Él murió y pagó la pena por nuestros pecados. Cuando Jesucristo murió por nuestros pecados, Él quitó todo pecado de nosotros. Nos liberó del pecado. Por lo tanto, Dios puede aceptarnos en su familia, la familia
de Dios. Dios puede adoptarnos como sus hijos. Y ahora, como sus hijos, podemos recibir los mismos derechos siendo coherederos con Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 17, dice lo siguiente. Romanos capítulo 8, versículo 17. Yo lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Y nos dice así: y puesto que somos sus hijos, también tendremos parte en la herencia que Dios nos ha prometido, la cual compartiremos con Cristo, puesto que sufrimos con Él para estar también con Él en su gloria. Entonces, ¿cuál es nuestro destino ahora como hijos de Dios? ¿Cuál es nuestro destino como hijos de Dios? La respuesta la encontramos en Apocalipsis capítulo 21, versículo 7. Apocalipsis capítulo 21, versículo 7. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Hermanos, es un privilegio que Dios nos ha dado, que nos haya abierto el entendimiento de comprender sus verdades, de que nos haya sellado con su Espíritu Santo, que nos haya adoptado y ahora somos hijos de Dios. Tenemos ese gran privilegio de ser llamados hijos de Dios. Así que cuando alguien nos pregunte, ¿quiénes son ustedes para Dios? Somos hijos de Dios. Tenemos un camino por delante. Tenemos que vencer todavía el camino. Pero Dios ya nos llama hijos de Él. Y es algo que no podemos desechar. No hay mayor privilegio que ese. No hay mayor privilegio que podamos tener que el ser llamados hijos de Dios. Buenas tardes, hermanos. Sigamos disfrutando este hermoso día sábado.